nuestro espacio hemos hablado de temas que le interesan al ciudadano y por supuesto uno de los más importantes es la salud. La salud es un derecho, no en Venezuela, en todo el mundo la salud es un derecho, pero en nuestro país, tanto voceros que han estado en nuestro espacio, como también lo vemos en las redes sociales con las denuncias que tienen que ver con las condiciones actuales de los centros de salud, es un tema que amerita, por supuesto, la atención de las autoridades y que habla también de las condiciones actuales en las que los venezolanos, donde se nos vende o se nos habla a través de algunos medios de comunicación que Venezuela está de moda, como por ejemplo decía el Ejecutivo ayer, estamos viendo también una Venezuela que no tiene insumos en los hospitales y que el acceso a la salud pública como se conoce o como se espera en cualquier lugar del mundo no es el adecuado. Jaime Lorenzo está con nosotros, es representante de Médicos Unidos por Venezuela, a quien le agradecemos siempre que nos acompañe para hablar de este tema que al ciudadano le importa, porque nadie está exento de esta situación. Por estar sano podemos pensar que lo que está pasando en los hospitales no nos afecta, pero uno nunca sabe cuándo va a tener que recurrir a eso, además en un contexto donde lo conversábamos fuera de cámara, ¿qué porcentaje de la población hoy tiene acceso a un seguro que le pueda cubrir al 100% en caso de un hecho sobrevenido que tenga que ver con la salud? Gracias, Carlos, por esta invitación y nos ha dado un preámbulo muy interesante. La realidad en Venezuela es que lo que conocíamos como salud pública para cualquier ciudadano que tuviese que acudir a un establecimiento sanitario por cualquier razón, ya sea un accidente, ya sea una caída en la calle lo van a llevar a un hospital, no va a tener la atención que tuvimos hace años atrás. Por una sencilla razón, nuestros establecimientos públicos, el servicio o los servicios dedicados al diagnóstico, llámese laboratorio, rayos X, ecosonografía, tomografía, aproximadamente el 87 al 90% están inoperativos, unos por faltas de reactivos, otros por daño de los equipos, por obsolescencia en el tiempo, porque no ha habido una política de prevención, de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se dañan los equipos. Por otro lado, después que ese paciente ingresa por una emergencia, hay una cobertura de materiales que se sabe que hay una dotación que no llega al 40% de los productos necesarios en una emergencia, y no solamente que esté una inyectadora, sino que estén la suficiente cantidad de inyectadoras para atender durante un día de 24 horas a la cantidad de personas que lleguen. Esa es la primera acción de dotación de una emergencia. Hay un 40% de dotación. Si ese paciente amerita ingresar a los servicios de hospitalización o ser llevado para estudiarle su patología, ya sea para diagnosticarla o tratarla, no hay laboratorios. No hay laboratorio, entonces el paciente tiene que acudir al sector privado a hacerse los estudios necesarios. Si después de todo este proceso de gasto de dinero tiene que ingresar, ya sea para tratamiento o seguimiento de su enfermedad o para ayudarlo a restituir su salud, tiene que llevar medicamentos y materiales que ahí en esa área ronda entre el 75 al 85% en ambos rubros. Es decir, la salud pública venezolana está indirectamente privatizada. Lamentablemente, como una forma de tapar el sol con un dedo, porque esto le ha ocurrido a todos los ciudadanos que han tenido que acudir a alguna actividad del sector público, se ha pretendido tapar el sol con un dedo. ¿Por qué digo eso? Ya hace semanas atrás, un dirigente, un alcalde, en una locución pública señaló que el pueblo venezolano recibía unas listas para salir a comprar materiales en los hospitales. Pero él lo señaló... Lo hizo el alcalde del municipio Sucre. Correcto. Acá en el estado Miranda. Lo señaló de una manera como tratando de mostrar el culpable. Y la realidad es que el culpable no es el equipo sanitario que está en los hospitales y en los ambulatorios. El culpable es quien tiene la obligación por ley de hacer la dotación continua, permanente y en cantidad suficiente del material para el funcionamiento y la atención gratuita del ciudadano. Ese responsable es el ministerio, en este caso el ministerio es parte del Ejecutivo Nacional. Pero además de esta denuncia del alcalde, hemos visto en redes sociales del Ministerio Público, de las autoridades de materia de seguridad ciudadana, que han detenido personas que trabajan en instituciones públicas con insumos médicos. ¿Qué pasa? ¿Estas denuncias se pueden desestimar también o forman parte del asunto? Primero por conducta, y lo digo personalmente como cabeza de la organización, por formación familiar y por formación universitaria, y como ciudadano médico de este país, nosotros fuimos formados en la función de no utilizar el daño de una persona o el dolor de un ciudadano en beneficio propio.
Con eso que te quiero decir que esta organización y mi persona principalmente, estamos en contra de valernos del dolor de la gente para hacer un beneficio propio. Es decir, esas personas que dejan al hacer esa acción de utilizar materiales del hospital, tenerlos acumulados en su casa para la venta, eso dejaron de ser profesionales venezolanos. Son personas que están más allá de la línea de la ley y ellos deberán defenderse porque la ley, y como defensor de los derechos humanos estamos muy claros, todos tenemos derecho al debido proceso y a respetar nuestra integridad moral y física. Pero si cometes un delito, amigo, usted debe responder a la ley. Y esa mínima cantidad de personas que dentro de los gremios de la salud han sido atrapados, lamentablemente tendrán que asumir sus roles. Pero nosotros como profesionales, te lo digo, y he hablado con todos los gremios, estamos en contra de una situación porque fuimos creados para ejercer la salud en beneficio del ciudadano solamente recibiendo el sueldo, ese sueldo que nosotros podíamos discutir en otro momento, pero la realidad es que seguimos estando en los hospitales y hay una cosa que duele. Durante los últimos 2 años, las batas blancas se convirtieron en héroes. En las últimas semanas, las batas blancas y el personal sanitario se han convertido en los enemigos públicos. Y yo sí aquí le hago un llamado a la ciudadanía. El profesional sanitario que se encuentra en nuestros hospitales y ambulatorios en el sector público no maneja presupuestos, no es responsable de los depósitos de los hospitales, no es responsable de la adquisición y compra del material que va a los hospitales. Nosotros somos responsables de dar nuestros conocimientos para ayudar a la restitución de la salud o la muerte digna del paciente, porque también se nos mueren pacientes que hay que darle dignidad a esa muerte. Y bajo esas 2 concesiones, estoy dando otro mensaje, en el sentido de que no somos el enemigo, no somos los culpables de que haya desabastecimiento en los hospitales, no comercializamos con el material de los hospitales, porque es un absurdo. Incluso hace unos días atrás vimos una rueda de prensa de unos directores de hospitales con unos mesones llenos de material. De repente para el ciudadano común, al ver eso dice, oye, pero cuando nosotros que conocemos nuestra área, yo me puse a revisar los materiales y hermano, eso no llega a 20 minutos de atención de 20 emergencias en el Hospital Miguel Pérez Carreño. O sea, lo que supuestamente consiguieron en los lockers, porque esa es otra cosa, lo mostraron como un logro, una demostración de las malas prácticas. Y el gran problema es que quizás nuestros ciudadanos no lo conocen, pero yo, Jaime Lorenzo, en mi formación de posgrado en el Hospital Periférico de Katia, cargaba en mi bata medicamentos para bajar la tensión, un gel con un catéter, porque aunque había una buena dotación, no era la mejor, abierto, pero yo podía afrontar una emergencia, pero mientras llegaba la enfermera con el material, yo resolvía al paciente, ese paciente hipertenso, le ponía una pastillita bajo la lengua, le bajaba la tensión, mientras mi compañero de medicina interna venía a atender su caso. O como llegaba una emergencia mía, yo agarraba la vía directamente porque actuaba como médico en una emergencia. Toda la vida hemos cargado encima nuestra, ahora los koalas, en mi época no había koalas, o en nuestros lockers, material que sobró de otros pacientes que nos regalan para atender al subsiguiente. Porque había material, todavía me acuerdo, yo tuve... Pero nunca un lote como para justificar que no haya insumos en los hospitales. Yo llegué a tener prótesis vasculares porque en la época que yo hacía cirugía, una herida vascular que llegaban al periférico con mucha frecuencia, teníamos una prótesis para salvar esa pierna de ese ciudadano, porque el hospital no compraba materiales de ese tipo, porque es un material muy caro, de paso. Nos toca hacer una pausa. Ustedes que están como gremio también con mayor cercanía hacia las autoridades, ¿cuál es el motivo que han dicho las autoridades? ¿Por qué hoy las dotaciones no superan el 40%? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Porque más allá de lo que podemos ver en los medios, donde se habla de estos casos, que son deplorables desde todo punto de vista, que alguien comercialice insumos que son de la salud pública, pero más allá de eso, ¿qué dicen las autoridades respecto a ese otro 60% que se debe dotar? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos por Venezuela.